A principios de los años 60, dos hombres sobrevolaban Coney Island en una avioneta bimotor. Buscaban nuevos terrenos para cazar y pescar cuando algo, una presencia imposible de identificar, capturó su atención. Ambos juraron haber visto algo que cambiaría sus vidas, pero antes tenían que asegurarse de que no se trataba de una ilusión. El piloto era Harlan Ford, controlador aéreo retirado, un hombre acostumbrado a leer el cielo con precisión. Su acompañante, Billy Mills, del que poco se sabe, era su amigo y compañero de expediciones, alguien cuya intuición valía tanto como cualquier mapa. Ese día sería el inicio de una historia que muchos llamarían leyenda, pero que para ellos se sentía tan real como el barro bajo sus botas. En el mundo existen historias que te helarán la sangre, relatos que parecen salidos de la mente de alguien profundamente perturbado, cosas que uno nunca pensaría posibles en la vida real. Pero para las víctimas que conocerás hoy, y para muchas otras que contaremos en este canal, estas historias fueron totalmente reales. Hoy te presento la criatura del pantano de Coney Island. En los pantanos más espesos de Luisiana, existen cosas que no entienden de carreteras, mapas o señales. Criaturas que han habitado estos lugares mucho antes de que alguien intentara darles un nombre. En 1963, Harlan Ford y Billy Mills volaban sobre los pantanos de Luisiana, en el área de Coney Island, cerca del río Mississippi, cuando vieron algo que no pertenecía a ese paisaje. A la distancia, una figura humanoide emergía entre la bruma. Nada de lo que conocían, ni caimanes, ni ciervos. Tal vez un oso, pero no coincidía del todo con la criatura que estaban observando. Ambos querían asegurarse de que sus ojos no los habían engañado, así que Ford ajustó los controles de la avioneta para descender. La bruma del pantano se pegaba a la cabina como una manta húmeda. Mills miraba por la ventana, intentando identificar algo entre la densa vegetación. Entonces, lo vieron con claridad. Una figura enorme avanzaba entre los árboles. Sus pasos eran pesados pero silenciosos, como si el pantano absorbiera cada impacto. Las huellas que dejaba eran profundas, marcadas en el fango. «Billy, ¿estás viendo esto?», susurró Harlan. Mills permaneció inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho. Sentía que algo, lo que fuera, los observaba con inteligencia. Frente a ellos se erguía un humanoide bípedo de casi 2 metros, cubierto de pelaje gris, con ojos rojizos y un olor a podredumbre que llegaba hasta la cabina. La criatura los contempló unos segundos y desapareció entre la maleza sin emitir un solo sonido. Solo dejó huellas, barro removido y un silencio excesivamente denso. Minutos después, cuando lograron recomponerse, se aproximaron a revisar la zona desde donde la criatura los observó. Y fue entonces que encontraron pisadas de 43 centímetros. Debido a que en la avioneta no contaban con el equipo correspondiente, no tomaron fotos ni grabaciones. Y aunque esto fue un hallazgo increíble para Ford y Mills, sin evidencia ni testigos adicionales, la mejor decisión sería guardarse la historia para sí mismos durante años por temor a ser ridiculizados. Pero ese día marcó el inicio de una leyenda que con el tiempo atemorizaría a todos los que se atrevieran a acercarse a su territorio.
11 años después de ese primer avistamiento, en 1974, un biólogo local se interesó en su relato debido al incremento de reportes sobre avistamientos de un humanoide grande y peludo y huellas marcadas en el barro descritas por los testigos que coincidían exactamente con las que Ford y Mills habían encontrado. Los testimonios de los cazadores y pescadores locales comenzaron a difundirse de boca en boca. Hablaban de sombras enormes en la maleza, ruidos extraños, ojos rojizos brillando entre los árboles, y del olor. Ese olor fétido que anunciaba que algo estaba cerca. Exactamente la misma descripción que más de una década atrás, Ford y Mills observaron en la criatura. Posteriormente, la noticia comenzó a difundirse en periódicos locales y revistas especializadas en fenómenos paranormales y criptozoológicos, aunque con discreción, llamando la atención de los mismos Harlan Ford y Billy Mills, quienes retomaron su aventura justo donde la dejaron. Los lugareños también encontraban jabalíes mutilados de manera extraña, además de notar la desaparición de mascotas y animales de granja pequeños, lo que alimentaba el miedo local y obligaba a las comunidades a evitar ciertas áreas después del anochecer. Guías locales comenzaron a contar historias del hombre del pantano o de Big Hairy, mezclando relatos de Ford y Mills con leyendas antiguas de criaturas salvajes. Muchas veces, estas historias sugerían que la criatura podía desaparecer entre la niebla y la maleza sin dejar rastro, reforzando su aura de misterio. Con los años, Ford y Mills regresaron varias veces, no solo para cazar, sino para investigar. Recolectaron huellas, escucharon testimonios y alimentaron un misterio que crecía como la maleza húmeda del lugar. El pantano de Honey Island comenzó a hablarle a más que solo a sus habitantes. Lo que antes eran susurros de cazadores y relatos de lugareños, ahora se filtraba a la televisión, a los periódicos locales y a documentales especializados en criptozoología. La criatura que Ford y Mills habían visto décadas atrás ya no era solo un secreto del pantano. Ahora era un misterio que el mundo quería presenciar. Llegaron turistas, linternas en mano, cámaras listas. Los guías los llevaban por canales estrechos contando historias de huellas enormes, del olor pútrido y de ojos que brillaban en la oscuridad. Cada relato parecía más aterrador en voz de alguien que había caminado por estos pantanos durante décadas. Algunos visitantes aseguraban ver sombras gigantes, escuchar pasos que desaparecían en un instante o sentir un aliento húmedo en la nuca. Otros solo regresaban con historias de miedo, grabaciones borrosas y fotos donde una silueta peluda apenas se distinguía. Mientras la fama crecía, también lo hacía la distancia entre mito y realidad. Los medios vendían espectáculo, los tours ofrecían emoción, pero para los habitantes del pantano, la amenaza seguía siendo real. La humedad, la bruma y el silencio aún guardaban secretos que los forasteros jamás comprenderían. Así, la criatura del pantano de Honey Island dejó de ser un simple avistamiento de 1963. Se convirtió en un ícono del misterio, un habitante de la oscuridad donde el miedo y la fascinación caminan juntos entre la niebla. Aunque el avistamiento de la criatura en el 63 podría considerarse como el inicio de esta leyenda, mucho tiempo antes, los pantanos de Honey Island ya guardaban secretos. Se comenta sobre el descarrilamiento de un tren que transportaba un circo ambulante a principios del siglo XX. Dicho accidente provocó que el grupo de chimpancés que viajaba con el circo se escaparan y jamás fueron encontrados, aunque no se tiene más información al respecto. Lo que nos lleva a una teoría que tenían los lugareños sobre el origen de la criatura del pantano de Honey Island. Contaban cómo estas criaturas, al adaptarse a los pantanos, desarrollaron fuerza,
agilidad y comportamientos extraños que ningún animal doméstico o salvaje del área mostraba. Algunos afirmaban que los chimpancés escapados podrían haber inspirado las primeras historias de un humanoide peludo que se movía entre la maleza, dejando huellas profundas y comportándose de manera desconcertante. Si bien nunca se comprobó científicamente la presencia de estos primates salvajes en el pantano, la idea añadía un ingrediente de credibilidad al mito. Quizá no era magia ni fantasía, sino algo realmente extraño, mezclado con la imaginación de quienes se aventuraban en la niebla. Con la llegada del nuevo milenio, la leyenda de la criatura del pantano de Honey Island comenzó a enfrentarse a otra realidad. La mirada crítica de científicos, biólogos y expertos en fenómenos paranormales. Lo que antes se aceptaba como misterio, ahora se ponía bajo la lupa del análisis racional. Investigadores del Committee for Skeptical Inquiry y otros grupos escépticos revisaron los testimonios, las huellas de yeso, las fotos borrosas y las grabaciones de audio. La conclusión: ninguna de las evidencias era definitiva. No había pruebas físicas concluyentes de que existiera una criatura desconocida en los pantanos de Honey Island. Muchos reportes podían explicarse por animales conocidos como ciervos, osos o incluso chimpancés escapados hace décadas, y otros resultaban ser engaños o exageraciones de testigos. Los guías locales, aquellos que habían pasado toda su vida caminando entre la bruma y los canales, ofrecían un contraste fascinante. Con décadas de experiencia, afirmaban no haber visto nunca nada que pudiera atribuirse a la criatura más allá de sombras, ruidos extraños o animales comunes. Y aún así, el respeto y el miedo hacia el pantano se mantenían intactos. Este contraste entre el mito y la ciencia no disminuyó la fascinación del público. Al contrario, añadió un nuevo nivel de misterio. ¿Existía la criatura o era simplemente el resultado de la imaginación humana alimentada por historias y leyendas locales? ¿Era posible que algo habitara los pantanos pero que los ojos humanos no pudieran captar? La pregunta quedaba flotando en el aire húmedo del pantano, como un secreto que nadie estaba dispuesto a revelar del todo. Y así, entre análisis críticos, turistas curiosos y habitantes cautelosos, la leyenda de la criatura del pantano de Honey Island siguió viva. Una criatura que se movía entre la realidad y la imaginación, entre la evidencia y el mito, siempre presente en los canales, la bruma y la oscuridad del pantano. Hoy, los pantanos de Honey Island siguen siendo un lugar donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina. Los turistas recorren los canales con cámaras y linternas, guiados por relatos que han atravesado décadas, mientras los lugareños, con décadas de experiencia, mantienen un respeto silencioso por lo desconocido. La criatura del pantano se ha convertido en un ícono cultural. Documentales de televisión, programas de misterio, redes sociales y expediciones organizadas han alimentado la fascinación por este enigma. Algunos aseguran haberlo visto, otros solo han encontrado huellas que podrían pertenecer a cualquier animal grande, pero la duda persiste. Sin embargo, los relatos más potentes siguen siendo los antiguos, los que cuentan Ford y Mills, los guías del pantano y los lugareños que recuerdan historias pasadas de chimpancés escapados, avistamientos y encuentros inexplicables. Cada huella, cada sombra entre los árboles, cada sonido extraño de la bruma recuerda que Honey Island es un territorio donde la naturaleza dicta sus reglas y lo imposible siempre parece posible. El pantano protege sus secretos y quizás, solo quizás,
todavía guarda a la criatura que se desliza entre los canales, invisible a la mayoría, pero siempre presente para quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Y así, la leyenda continúa. Un misterio que desafía la lógica, una criatura que desafía la explicación y un pantano que, generación tras generación, recuerda que no todo lo que vemos es todo lo que hay. ¿Qué opinas al respecto de esta criatura? ¿Será un chimpancé que evolucionó de manera diferente debido al entorno en que habita? ¿Tal vez un tipo de pie grande que habita en zonas pantanosas? ¿O simplemente una historia más para atraer turistas? Déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso. Me interesa mucho saber qué piensas y si esta historia te lo la sangre y quieres descubrir más relatos aterradores, misterios reales y casos que parecen sacados de la mente de alguien perturbado, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, el terror siempre está a un clic de distancia.